La Guerra Santa por John Bunyan. Parte 11. Los de la ciudad habían instalado dos grandes cañones sobre la torre que defendía a la Puerta del Oído. Uno se llamaba Arrogancia, el otro Terquedad. Mucho confiaban en estos cañones. Habían sido fundidos en la ciudadela por el fundidor de Diablo, cuyo nombre era Señor Hinchazón, y eran unas piezas malignas. Pero tanta vigilancia pusieron los capitanes al verlas que, aunque a veces su tiro pasaba junto a sus oídos con un silbido, sin embargo no les hacía daño alguno. Con estos dos cañones los pobladores de la ciudad no consiguieron nada más que enojar el campamento de Sadai y asegurar mejor la puerta, pero no tenían muchas razones para jactarse de las acciones emprendidas, como se verá por lo que sigue. La célebre alma humana tenía también otras piezas menores en su interior, que empleó contra el campamento de Sadai. Los del campamento se comportaron también gallardamente, y de una forma realmente valerosa cargaron contra la ciudad y la Puerta del Oído. Porque vieron que si no podían abrir la Puerta del Oído, sería en vano intentar derruir la muralla. Los capitanes del rey habían traído consigo varias catapultas y 2 o 3 arietes. Con las catapultas dañaban las casas y herían a la gente de la ciudad, y con los arietes intentaban abrir la Puerta del Oído. Entre el campamento y la ciudad se dieron varias escaramuzas y fuertes encuentros. Mientras que los capitanes, con sus ingenios de guerra, habían intentado forzar o destruir la torre sobre la Puerta del Oído para lograr entrar por ella, pero alma humana se resistió con tanto brío, por la furia de Diablo, el valor de Lord Recia Voluntad y la conducta del viejo Incredulidad, el alcalde, y del archivero, el Señor Olvida lo Bueno, que las cargas y gastos de las guerras de aquel verano parecían haber sido en vano de parte del rey, y que la ventaja volvía a alma humana. Pero cuando los capitanes vieron la situación, emprendieron una retirada ordenada, y se atrincheraron en sus posiciones de invierno. Ahora bien, en esta guerra es preciso observar que se dieron grandes pérdidas por ambos lados, y de ello damos el breve relato que sigue a continuación. Los capitanes del rey, mientras marchaban desde la corte dirigiéndose a alma humana, se encontraron, pasando por el país, con 3 jóvenes que tenían la intención de alistarse como soldados. Eran en apariencia hombres vigorosos, de valor y capacidad. Sus nombres eran Senior Tradición, Senior Humana Sabiduría, y Senior Humana Invención. Así que fueron a encontrar a los capitanes, ofreciendo sus servicios a Sadai. Los capitanes les hablaron de sus intenciones, y les invitaron a que no se precipitaran en su ofrecimiento, pero los jóvenes le dieron que ya habían reflexionado acerca de ello antes, y que el oír que estaban dirigiéndose a un designio como aquel acudieron a propósito para encontrarse con ellos, para poder alistarse bajo sus excelencias. Entonces el capitán Boanerges, por ver los hombres valerosos, los alistó en su compañía. Y a la guerra fueron. Cuando la guerra hubo comenzado, en una de las más fuertes escaramuzas sucedió que una compañía de hombres de recia voluntad hicieron una salida por una poterna de la ciudad, cayendo sobre la retaguardia de los hombres del capitán Boanerges, en la que se encontraban estos 3 individuos. Fueron tomados prisioneros y llevados a la ciudad, donde no habían estado mucho tiempo encerrados cuando comenzó a publicarse por las calles de la ciudad que los hombres de Lord Recia Voluntad habían hecho unos notables prisioneros, y que los habían traído cautivos del campamento de Sadai. Al final las nuevas acerca de lo que los hombres de Lord Recia Voluntad habían hecho y a quienes habían tomado prisioneros llegaron a Diablo, que se encontraba en la ciudadela. Entonces Diablo llamó a Recia Voluntad, para conocer de cierto el asunto, y, habiéndole preguntado, se enteró por él. Entonces el gigante mandó llamar a los prisioneros, y cuando llegaron les preguntó quiénes eran, de dónde venían y qué hacían en el campamento de Sadai, y se lo dijeron. Entonces volvió a mandarlos al calabozo. No muchos días después volvió a llamarlos, y luego les preguntó si estarían dispuestos a servirle contra sus anteriores capitanes. Ellos le dijeron entonces que no vivían tanto por
la religión como por los giros de la suerte, y que ya que su señoría estaba dispuesto a acogerles, que ellos estarían dispuestos a servirle. Había entonces un tal Capitán Todo. Vale, muy importante. En la ciudad de alma humana, y a este Capitán Todo válele. Envió Diablo estos hombres, con una nota en su mano, para que los recibiera en su compañía. La carta decía así: mi querido Todo Vale, los 3 hombres portadores de esta carta tienen el deseo de servirme en la guerra, y no conozco a nadie mejor que a ti para que se encargue de ellos. Recíbelos, por ello, en mi nombre, y empléalos contra Sadai y sus hombres según sea necesario. Pásalo bien. Se presentaron, pues, a él, y los recibió. A 2 de ellos los hizo sargentos, pero al senior humana invención lo design o con acento agudo su portaestandarte. Dejemos ahora esto, y volvamos al campamento. Los del campamento también ejecutaron acciones contra la ciudad, porque derribaron el tejado de la casa del Lord Alcalde, y lo dejaron más a descubierto de lo que estaba antes. Casi dieron muerte en el acto a Milord Recia Voluntad con un disparo de catapulta, pero se recobró rápidamente. Hicieron, sin embargo, una gran matanza entre los concejales, porque de un solo golpe dieron muerte a 6 de ellos, al senior imprecaciones, al senior fornicación, al senior furia, al senior mentira descarada, al senior embriaguez, y al senior trampas. También destrozaron los 2 cañones sobre la torre encima de la puerta del oído, y los dejaron caídos en el barro. Ya he dicho antes que los nobles capitanes del rey habían retrocedido a sus cuarteles de invierno, atrincherándose en ellos con sus equipos, por lo que, para mayor ventaja para su rey y gran enfado del enemigo, podían lanzar oportunos e intensos ataques sobre la ciudad de alma humana. Y este designio funcionó. También que puedo decir que hacían casi lo que querían para turbación de la ciudad. Porque ahora alma humana no podía dormir tranquila como antes, ni podían dedicarse a sus corrupciones con la tranquilidad del pasado, porque desde el campamento de Sadai sufrían unas alarmas tan frecuentes, intensas y aterrorizadoras. Sí, alarma sobre alarma, primero en una puerta, luego en otra, y luego en todas las puertas a la vez. Que perdieron su antigua paz. Sí, y sufrían estas alarmas con tanta frecuencia, y ello cuando las noches eran más largas, el tiempo más frío, y por consiguiente en los momentos más intempestivos, que aquel invierno fue para la ciudad de alma humana. Un invierno excepcional. A veces sonaban las cornetas, y a veces las catapultas. Arrojaban piedras a la ciudad. A veces 10.000 de los soldados del rey se lanzaban a correr alrededor de las murallas de alma humana, gritando y lanzando gritos de guerra. A veces, algunos de los de la ciudad resultaban heridos, y se oían sus clamores y lamentos, para gran molestia de la ahora decaída ciudad de alma humana. Sí, tan angustiados estaban por los que les asediaban que me atreveré a decir que su rey Diablo no pudo reposar mucho aquellos días. En aquellos días, por lo que me dijeron, comenzaron a suscitarse pensamientos nuevos, y pensamientos que se levantaban unos contra otros. Y estos pensamientos comenzaron a tomar posesión de la ciudad de alma humana. Algunos decían, así no ¿se puede vivir? Otros replicaban, esto pronto terminará. Y otro se levantaba y decía, volvamos al rey Sadai y pongamos fin a estas angustias. Y un cuarto venía con temores, diciendo, dudo que quiera recibirnos. También el viejo caballero, el que era archivero antes que Diablo tomara alma humana, comenzó a hablar en voz fuerte, y sus palabras eran ahora para la ciudad de alma humana como fuertes tronadas. No, había ahora en alma humana un son tan terrible como el suyo, con el fragor de los soldados y los gritos de los capitanes. También comenzó a sentirse la escasez en alma humana. Ahora se apartaban de ella las cosas que su alma ansiaba. Cayó la sequía ardiente sobre todas sus cosas placenteras, en lugar de verdor. Sobre los moradores de alma humana había ahora arrugas y algunas muestras de la sombra de la muerte. Y ahora, ¿con qué dicha habría gozado alma humana de la quietud y satisfacción de la mente? Aunque fuera con la más humilde condición en el mundo.
También los capitanes, en lo más crudo de este invierno, emplazaron a Alma humana por medio del corneta de Boanerges a que se rindiera al rey, el gran rey Sadai. Lo hicieron 1, 2 y 3 veces, sabiendo que para entonces habría en Alma humana alguna buena disposición a rendirse a ellos, si tan solo recibiera invitación a ello. Pero, por lo que pude saber, la ciudad se habría ya rendido a ellos mucho antes, sí. No hubiera sido por la oposición del viejo incredulidad. Y por lo veleidoso que era. Milord recia voluntad en sus pensamientos. Diablo comenzó también a desvariar, por ello alma humana no estaba unánime acerca de rendirse, y seguía angustiada bajo estos temores que la llenaban de perplejidad.